Hoy hablamos de los 7 errores fundamentales que la gente comete en el mercado de valores. Vamos allá. Muy buenas, bienvenidos, soy Alberto Orche, esto es Aprender a Invertir, el canal dedicado a la economía, finanzas y la bolsa. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte porque hoy vamos a hablar de los 7 errores fundamentales que la mayoría de principiantes cometen en el mercado de valores. Son errores que he visto tanto a principiantes como gente un poquito más experimentada, así que vamos allá. El primer error es que la gente piensa que se va a hacer rica de la noche a la mañana. El mercado de valores, la bolsa, no es un sitio para venir, meter 5 euros y llegar al año siguiente y sacar 200.000 euros. Eso no funciona así. A lo mejor sí puede ser fácil conseguir un 5, un 7% de retorno anual, que es lo que hace más o menos el mercado de media. Simplemente pones tu dinero en algo que siga el mercado y digamos que un 5, un 7% lo puedes conseguir de forma más o menos fácil. Pero un 5, un 7% de 1.000 euros siguen siendo 70 euros al año. Es decir, que no es una forma de hacerse rico. Sin embargo, si lo que intentas es lo que se llama batir al mercado, es decir, conseguir retorno superior al que da el mercado normalmente, entonces tienes que dedicarle bastante tiempo. Imagínate que estudias una carrera, ¿vale? Yo estudié ingeniería, una persona normal tarda 4, 5 o 6 años en sacarse una ingeniería. Y eso tampoco te va a hacer rico cuando salgas de la ingeniería, es decir, que te va a dar unas ciertas herramientas y habilidades para poder conseguir un trabajo y ese trabajo te va a dar cierto retorno de tu tiempo, ¿no? El mercado funciona exactamente igual, tú tienes que dedicarle tiempo a aprender sobre eso y eso te va a dar ciertas herramientas para poder manejarte en el mercado y conseguir un retorno del tiempo que has invertido estudiando el mercado. Entonces, no es realista si vienes al mercado para hacerte rico de hoy para mañana. Sé que a lo mejor eso no es popular, que este vídeo tendría muchas más visitas si dijera cómo hacerse rico en el mercado en 24 horas, pero eso es falso. Y si alguien te dice que eso es posible, es falso. La segunda razón es diversificar. Y ahora es cuando tú me dices, pero diversificar no era bueno. Sí, diversificar es bueno. A lo que me refiero es diversificar demasiado. Es decir, si tú estás empezando a encontrar una empresa que cumpla ciertos criterios para invertir en ella, como por ejemplo que tenga un buen equipo de gobierno, que tenga una buena visión, que su cuenta de gastos y ingresos esté limpia y que tenga buena pinta, que también cotice a un buen precio, que no sea una empresa que está súper sobrevalorada, etcétera, etcétera. Encontrar una empresa así, que además tú entiendas esa empresa, que entiendas ese negocio, vas a tener que dedicar algo de tiempo, investigar, informarte, etcétera. Una vez que has encontrado una, encontrar la siguiente es un poco más fácil, pero aún así también te lleva tiempo. A lo que voy con esto es que si tienes que encontrar 20 empresas que cumplan todos los criterios, te puedo asegurar que la número 20 no es tan buena como la número 1. ¿Y a qué voy con esto? Más vale poner tus huevos, como se suele decir, lo de diversificar es poner huevos en diferentes cestas. Poner tus huevos en poquitas cestas, que sepas que son cestas muy buenas, que no se van a romper tan fácilmente, que poner tus huevos en 20 cestas, pero que sean cestas de mediocre calidad. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Imagínate que tienes 1.000 euros para invertir. Coges los primeros 300 y lo pones en la primera empresa que realmente te ha gustado, que cumple todos los criterios. Vale, si ves otra segunda empresa que también cumple con todos los criterios, pones otros 300 euros. Si te gusta más, pones 400, si te gusta menos, pones 200, etc. Y cuando tengas 3 o 4 empresas, ya vas cambiando tu inversión de una a otra dependiendo de cuál te guste más o menos. Esto para empezar. Más adelante yo no recomiendo estar poniendo y quitando dinero de las empresas. Si una empresa te ha gustado, le metes el dinero, y si necesitas más dinero para invertir en otras empresas que también te gustan, pues metes más dinero desde fuera a tu cuenta de inversión. La idea es que incluso cuando llevas mucho tiempo invertido en el mercado, yo personalmente no aconsejo tener más de 15 empresas en tu portfolio. ¿Por qué? Porque tener 15 empresas y seguir en la actualidad a 15 empresas, porque ya has hecho tu trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Sabes que en el momento en el que invertiste esa empresa te gustaba, pero ¿qué te dice que dentro de 6 meses o un año eso no cambie? Las empresas cambian de estrategia, cambian de equipo directivo, cambian su estado de cuentas, cambia todo. Entonces, mantenerse al día y seguir las noticias y más o menos de una forma activa de más de 15 empresas ya es un trabajo que es demasiado grande. Entonces yo recomiendo de 5 a 10. Si tienes bastante dinero, de 10 a 15, pero nada más. Entonces, para el inversor medio que tiene, no sé, 20.000, 50.000 euros en el mercado, yo no aconsejo más de 10 empresas. El tercer error es escuchar demasiado a lo que dice la gente de tu empresa. Es decir, tú has invertido en empresa ABC, no el periódico, una empresa hipotética. Y esa empresa te ha gustado, has estudiado su cuenta de balances, has estudiado todos los datos, ¿no? Y dices, esta empresa es perfecta para mí.
quiero invertir en ella. Y te pones a buscar información, después o antes de invertir, me da igual. Información sobre qué dice la gente sobre esa empresa, qué dicen los analistas, que se equivocan más que aciertan. ¿Qué dicen Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, pero a veces también se equivoca? Tú tienes que tener tu propio criterio. Ahora, eso sí, tampoco te digo seguir tu criterio a ciegas, ¿vale? Tienes que escuchar, tienes que aprender de lo que dice la gente, tomarlo dentro de tu análisis y tomar una decisión con ello. Pero no seguir demasiado lo que dice la gente. Está bien escuchar, está bien no ir a ciegas, pero por favor ten tu propio criterio. Porque si yo no hubiera tenido mi propio criterio, ahora mismo no estaría donde estoy. Si yo no hubiera tenido mi propio criterio, no hubiera escuchado muchísima gente decir el mercado, eso es peligroso, es muy malo, caca. Y no, la verdad es que no. El cuarto error que veo muy a menudo es estar demasiado pendiente de las noticias. Una vez que has comprado la acción y miras todos los días las noticias y miras todos los días el precio de esa acción. Y si sube un 1% te pones muy contento. Y si baja un 1% te tiras de los pelos y quieres venderla. Tranquilo, no pierdas de vista el horizonte. Cuando tú compras una acción, estás comprando un pedacito de esa empresa. Y normalmente cuando compras una empresa, es como cuando compras una casa, no la compras para venderla mañana. La compras porque, bueno, te gusta la empresa y crees que en el largo plazo te va a resultar muy rentable esa inversión. Si estás en el mercado para hacer dinero en el largo plazo, que venga a tu empresa y de repente baje un 5% en un mes, no te debería importar demasiado. E incluso hay gente que sigue comprando. Cuanto más baja, más compra. Eso depende de cuál es exactamente el análisis fundamental y el análisis técnico para esa empresa en ese momento en concreto. Tengo algún otro vídeo que, si no lo he hecho todavía, lo voy a hacer dentro de poco, en el que hablo de eso, de cómo combino análisis fundamental y análisis técnico para intentar comprar una empresa en el mejor momento posible. Me voy del tema. El quinto error es no ser consciente de que realmente puedes perder el dinero que inviertes. Y me refiero a ser consciente de verdad. Hay mucha gente que dice, sí, por supuesto, tiene riesgo, pero realmente no es consciente de verdad. Si tú eres consciente de que puedes perder el dinero que has invertido, no estarías tan pendiente en el corto plazo, ¿qué pasa con mi dinero? ¿Qué pasa con mi dinero? Considera ese dinero perdido. Directamente, cuando lo inviertas, considéralo perdido. Es la mejor forma de que no te genere ansiedad. Y por eso siempre se dice que tienes que invertir el dinero que no te haga falta para vivir. Por supuesto, no puedes invertir el dinero que te va a hacer falta para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca o dar de comer a tus hijos. No, tienes que invertir dinero que aunque perdieses, bueno, pues por supuesto, no te gustaría porque nadie viene al mercado a perder dinero, pero bueno. El sexto error es dejarse llevar por las emociones. Es decir, pensar cuando ves una acción que esa acción es como tu hijo pequeño, que te encanta y que la vas a defender a capa y espada contra cualquiera que se meta con él y que es la mejor acción del mundo y no, es una acción, es una empresa. Por supuesto tienes que tener cierto apego a las empresas, pero el mínimo posible. Es decir, tiene que gustarte lo que hace esa empresa, tiene que gustarte esa empresa, pero no que sea como tu religión, ¿vale? Y este es un error que a veces yo también he cometido, a veces que me gusta tanto una empresa que yo digo, ¿por qué? No entiendo por qué el mercado no está viendo este valor que yo veo en esta empresa. Pero es que el mercado se conoce como el conjunto de gente activa en bolsa, al mercado le da igual lo que tú pienses. Al mercado le da igual que a ti te encante una empresa o no. Él tiene su propio criterio y nadie lo sabe cuál es ese criterio, porque realmente todo es psicología, al fin y al cabo. Es mucha gente invirtiendo mucho dinero en muchas empresas y cada persona tiene su empresa de la que está enamorada y por eso tienes empresas que cotizan a un nivel muy superior al que deberían me refiero si miras a sus cuentas de resultados. Realmente a lo mejor una empresa debería estar cotizando en 200 y está en 1000. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta mucho de forma irracional. Igualmente que a esas personas le gusta mucho de forma irracional, a ti no te puede gustar mucho de forma irracional una empresa, porque eso te hará no ver ciertos problemas que esa empresa puede tener y ciertos problemas que a ti te puede llevar como inversor el estar invertido en esa empresa. Y la última razón, la número 7, es pensar demasiado en macroeconomía. Es decir, estar demasiado pendiente si Putin ha dicho no sé qué a Trump, que está en guerra con China y todo esto. Por supuesto es importante, porque la bolsa es al fin y al cabo un reflejo de la economía mundial, eso está claro. Pero la influencia real que tiene la economía mundial en las acciones de la bolsa no es tan grande. Siempre ha habido muchísima gente que dice el próximo año tenemos una recesión, el próximo año viene la Gran Depresión otra vez, o la crisis del 2007, o las .com del 2000... Siempre hay gente que está murmureando. A esa gente es mejor decirle gracias por tu opinión, pero nadie te la ha pedido. Y luego llega un año que lo hay, porque es cierto que la economía es cíclica y hay momentos muy altos, momentos muy bajos y así todo el rato. ¿Qué pasa? Que
Ese año llega esta persona y dice, ¿ves? Yo te lo dije. Os dije que venía una recesión. Y tú dices, ya, pero es que me lo dijiste el año anterior y el anterior y el anterior. Y si no hubiera estado invertido en el mercado, pues este 40, 50, 60% que he conseguido desde que tú empezaste a decir que venía una recesión hasta que realmente ha venido, pues lo hubiera perdido. Entonces, no hagáis mucho caso a la economía global. Cuando salió Trump elegido, todo el mundo pensaba que las acciones iban a caer en picado porque era Trump, porque era inestabilidad, tal y cual. Bueno, pues realmente lo que sucedió fue todo lo contrario. De hecho, si miras las gráficas, se supone que iba a venir una corrección del mercado, de acuerdo a muchos indicadores técnicos, pero sin embargo salió elegido Trump y de forma casi inexplicable, pues empezaron a subir otra vez las acciones. Y desde entonces hasta ahora ha sido un mercado muy bueno hasta noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, que empezaron a bajar otra vez, como todo el mundo sabe. Pero que no se obsesione esto, ¿vale? Y para acabar este vídeo, quiero daros un consejo personal. Este consejo yo creo que es el mejor consejo que nadie jamás nunca os va a dar, porque es muy popular decir que vienes al mercado, te haces rico, que es dinero fácil y que es dinero rápido. Yo lo que os quiero decir es no tengáis prisa. Ese es mi consejo personal. No intentéis romper la bolsa del dinero el día que llegáis. Intentad aprender, intentad que los primeros meses, los primeros años sean de aprendizaje. Si yo intentase haber ganado dinero desde el momento en el que llegué a la bolsa, eso hubiera puesto mucha presión y seguramente me hubiera quemado las manos, hubiera cometido errores y eso me hubiera hecho perder mucho dinero, me hubiera asustado y me hubiera ido. Y si me hubiera ido del mercado, lo que realmente hubiera pasado es que no hubiera ganado todo lo que he ganado después. Lo que hay que hacer es aprender poquito a poco. No meter tus manos directamente a las llamas, sino empezar a acercarlas para ver el calorcito, intentar aprender un poquito más, acercarse un poquito más y tal. Y cuando ya tienes confianza, ya puedes manejar mejor la situación y saber qué haces y qué no haces y qué tienes que evitar y qué puedes mirar y qué gente en YouTube y en otros sitios pues más o menos tiene sentido lo que dicen y qué gente no tanto, etc. En resumen, no tengáis prisa, considerad el invertir tiempo y dinero en esto, muy poco dinero o bastante tiempo, y que esa ecuación vaya cambiando de forma exponencial con el tiempo. Es decir, que cada vez dediques menos tiempo porque necesitarás dedicar menos tiempo y más dinero a la inversión. Y así, aunque te equivoques al principio, no vas a perder tanto dinero como para salir huyendo del mercado y no volver nunca más, porque lo que te va a hacer exitoso y lo que te va a hacer ganar dinero en el mercado, al fin y al cabo, va a ser el largo plazo. El corto plazo te puede ir muy bien, pero lo importante es el largo plazo. Y entonces, si al principio te quemas y te vas, has perdido todo el largo plazo porque no vas a volver. Estás como escarmentado del mercado pensando que es un fraude o lo que sea. Entonces intenta empezar poco a poco, intenta aprender, intenta, pues eso, informarte e invertir poquito a poco, Y así seguro que en el largo plazo te va a ir muy bien. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por darme un poquito de vuestro tiempo para ver este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, comentad, darle a like y todas esas cosas que sabéis que ayudan muchísimo a que el canal crezca y así puedo seguir haciendo vídeos como este. Además leo todos los comentarios, cualquier duda o pregunta que tengáis, por favor escribírmela abajo que yo siempre contesto. Así que nos vemos pronto.